Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí te lo explica. El día de hoy vamos a hablar sobre la nueva reforma contra los vapeadores en México. Hemos visto que los están prohibiendo. Bueno, va a entrar apenas esta ley que los va a prohibir y ya no se va a poder consumir en ningún espacio de la ciudad. ¿Cómo estás, Rolando? Muy bien, muchas gracias por la invitación, nuevamente acompañándoles en este podcast. Nuevamente gracias a ti por estar aquí. ¿Qué te parece si empezamos y me dices en qué consiste esta nueva reforma? Mira, empezamos por lo básico, ¿no? Es una reforma constitucional, es decir, se reforma la Constitución, específicamente artículos 4 y 5, para, como bien lo comentas, establecer ya de forma constitucional la prohibición sobre el consumo, comercialización, venta, todo lo que tiene que ver con el consumo de los vapeadores. ¿Y cuál es su objetivo? O sea, ¿por qué se les ocurrió Mira, hacer esta? No sé si recuerdas, pero anteriormente en el gobierno de Andrés Manuel habían implementado un decreto en donde pues ya se mencionaba el tema de la prohibición, ¿no? Fue algo también muy sonado. Entonces, ese decreto, pues, cuando llega a tribunales, a la Suprema Corte, lo quitan por un tema de competencia económica, ¿no? Entonces, ahora lo vuelven a traer a la discusión pública y para que pueda quedar plasmado ya en una ley fundamental como es la Constitución, pues meten este proceso de reforma en donde lo que buscan es prohibir todo acto que tenga que ver o que se relacione con los vapeadores. ¿Y por qué se van contra los vapeadores y no contra el cigarro común? Lo que pasa es que, a ver, es un tema muy novedoso, ¿no? Y yo preguntaría, o yo te pondría sobre la mesa ¿por qué no regularlos de la misma forma que lo hiciste con los cigarros? Exacto. ¿No? De entrada de ahí es un tema ya un poco controversial. Sí. Yo quiero pensar y supongo que hay temas detrás de la discusión pública, pero el prohibicionismo está comprobado que no termina con el consumo, al contrario, lo puede volver como una especie de llamar más la atención, de consumir lo prohibido, pues cuando te dicen no, pues tú a fuerzas quieres sí, entonces para mí lo ideal hubiera sido el tema de la regulación, como lo hacen específicamente con el consumo del tabaco, del cigarrillo, pero acá no, se fueron directamente por prohibirlo, pero además de prohibirlo, por ponerlo en la Constitución. Entonces, imagínate cómo estará la gravedad. ¿Tú crees que en algún punto también vayan a hacer esto con el cigarrillo? No creo que lo vayan a hacer con el cigarro, porque ya está muy bien regulado. Yo creo que lo ideal sería que reflexionaran sobre la decisión que están haciendo por el tema de la prohibición y pudieran apostarle un poco más al tema de la regulación. A ver, es que el que lo prohíban no te garantiza que lo van a dejar de consumir. No. Lo que te garantiza es que hay un mercado negro en donde se consume este tipo de productos, ¿no? Digo, yo no soy vapeador, o yo no consumo el vape, pero estadísticamente hablando y la teoría nos dice que esto llega a suceder. ¿Qué pasa con la marihuana, por ejemplo? No está regulada, hay quienes ya tienen permitido a través de un amparo para poder consumirlo, pero sigue estando todo un abismo en cómo se consigue, mediante qué formas, etcétera, ¿no? Ahorita que mencionas el tema del amparo en cuanto a las personas que consumen marihuana, ¿crees que también se pueda una persona amparar ante esta nueva reforma? Sí. Y es lo que se va a esperar. Digo, una vez que entre en vigor, porque ahorita el proceso de reforma no ha concluido, vaya. Okay. Si bien es cierto, ya la aprobaron las dos cámaras, diputados y senadores, ya la aprobaron también el mínimo de legislaturas de los congresos, para que pueda ser declarada como válida. Falta todavía que se emita esta declaratoria, y esto lo hace directamente, pues, la Cámara de Diputados, a la que le corresponde. ¿Qué va a pasar? Que cuando entre en vigor, ahora sí se tiene el plazo que prevé la ley para la presentación de amparos y que a partir de ahí se resuelva si hubo o no una especie de transgresión al tema
pues económico, de comercio, ¿no? Sobre todo. Y puede entablarse también una discusión sobre, a ver, si la propia reforma a la Constitución es susceptible del juicio de amparo, ¿no? Porque también cuando hubo el tema de la elección de los jueces, pues como fue un proceso de reforma constitucional, pues estaba el tema de, pues si van a ser válidos los amparos o no. Entonces, va a entrar también una discusión del tema jurídico bastante compleja, que desde mi perspectiva pudiera ser admisible alguna controversia que llegue inclusive al Tribunal de la Suprema Corte. ¿Y cuándo crees que entre en vigor esta nueva reforma? El próximo año, no va a pasar de enero cuando ya la tengamos en vigor. Y eso va a obligar no solamente al Congreso a legislar en la materia, ¿no? Porque, a ver, la Constitución solamente te dice que lo prohíbe, pero no te dice si se va a sancionar, si va a haber alguna pena de prisión para quienes lo sigan realizando, etcétera. Entonces, hasta ahí es lo que nos dice la Constitución en el tema de la prohibición, pero faculta y da ciertos días para que puedan armonizar la legislación que ya tenemos actualmente, pues para poder dejar todo como que en armonía, ¿no? O sea, de lo que dice la Constitución ya también se prevé en otras leyes. Pero no solamente es eso, porque también los estados tienen que legislar para poder armonizar no solamente lo que dicen las leyes, sino también lo que dice la Constitución y que todos estén en armonía con lo que dice el nivel federal. Si a mí me encuentra la policía vapeando en las calles, ¿qué me va a pasar? Pues mira, vamos a especular, ¿no? Porque no sabemos y no hay una pena todavía establecida, eso lo van a legislar el próximo año. Pero a ver, puede irte desde literalmente una sanción administrativa a directamente pues la comisión de algún delito. Dependerá también de las circunstancias en que lo estés cometiendo, ¿no? O sea, no es lo mismo que vean a una persona fumando con su vape a pues literalmente una empresa que está comercializando o que pues a través de otras formas, por no decir el nombre en específico, pues comercialicen este tipo de vapeadores, ¿no? Puede que sea algo leve, puede que sea algo muy agravado, pero pues de entrada el ir en contra de una prohibición pues ya implica o se relaciona con la comisión de algún delito. ¿Crees que los manden a la cárcel? Sí, pues a ver, no hay alguna excepción. Si está prohibido y está regulado y se establece que es pena de prisión, pues la sanción está específica, ¿no? Ojo, especulando, no sabemos todavía cuál va a ser la prohibición o cuál va a ser la consecuencia de no atender esta prohibición, pero de entrada va a haber alguna pena de por medio. Y si yo vendo los vapeadores, ¿puedo tener un permiso, llegar a tener un permiso para venderlo? ¿O ya de plano ya lo van a eliminar, ya no voy a poder ni siquiera pedir el permiso? No, es que, a ver, y aunque lo pidas, te lo van a negar. Por eso viene el tema de los amparos y por eso viene hasta qué punto van a poder enfrentarse los amparos con las reformas a la Constitución, ¿no? Entonces, son dos grandes recursos jurídicos que pudieran tener las empresas o que pudieran utilizar, pero la verdad es que yo no le veo mucho futuro a que puedan otorgarles el amparo pues, para la comercialización. ¿Y por qué no lo veo? Pues porque la Constitución lo establece y es nuestro máximo ordenamiento jurídico. Entonces, los que tienen tienditas o los que tienen o que van a iniciar con este comercio, pues estarían fuera de la regulación, ¿no? O estarían haciendo un acto que está expresamente prohibido. ¿Y cuál es la función del amparo? O sea, ¿en qué consiste un amparo? Mira, pudiera, igual, depende de los efectos y de lo que solicites, pero lo que te pudieran hacer es que pues te permitan la comercialización o que te permitan el consumo, o que te permitan la venta o la compra, dependerá de cuál es el giro y cuál es el objetivo por el cual te estás amparando. Caso específico el tema de la marihuana, ¿no? O sea, a ver, tú solicitabas, porque he llevado varios trámites para solicitar el permiso, tú solicitas tu permiso, hay un primer acto de autoridad que te lo niega y con ese acto de autoridad en donde te dicen, ¿sabes que no te puedo otorgar el permiso? Ahí sí interpones el amparo y en el amparo resuelven en donde pues tú tienes el derecho a consumirlo de forma libre y sin tener esta restricción, ¿no? Porque ahí no está prohibido, pero tampoco está regulado. ¿Sí me explico? Entonces viene a partir de este método en donde pues con ese permiso a través del juicio de amparo ya le ordenan directamente a
este ente público para que te pueda otorgar tu permiso y que a partir de ahí tú puedas portar cierta cantidad para tu consumo de forma personal, pero aún así te ponen restricciones, es decir, no puedes hacerlo en un espacio público o cosas por el estilo que son muy, muy, muy detalladas. Pero, por ejemplo, un amparo no me va a garantizar que sí me lo vayan a dar. De entrada que te lo admitan. Ok. Porque, a ver, es que viene nuevamente el ejemplo de la reforma a la elección de los jueces. A ver, ¿qué va a pasar si ya tuvimos una reforma constitucional que fue aprobada por las dos cámaras como lo pide la ley, que fue aprobada también por los congresos, por la mayoría de los congresos locales como lo pide la ley? ¿Cómo va a interferir el juicio de amparo con la propia ley? Porque lo que dice el juicio de amparo trata de garantizar lo que nuestra Constitución ya establece, ¿no? Entonces, va a ser un tema también muy mediático y de mucho estudio para quienes nos dedicamos al tema jurídico, pero los efectos pudieran ser los mismos, desde que te permitan el consumo, que te permitan la venta, que te permitan la comercialización, que te permitan la compra, etcétera, ¿no? Dependerá de lo que te está afectando a ti como particular el acto de autoridad que están emitiendo. Entonces, hasta el día de hoy, ¿yo puedo seguir consumiendo vapeadores? Sí, hasta el día de hoy sí. Que esto va a terminar o la prohibición va a entrar o va a surtir efectos hasta que entre en vigor. Es decir, cuando se emita la declaratoria y se publique en el Diario Oficial de la Federación. Hasta ese entonces, la prohibición no surte efectos. Yo puedo seguir comprando. Sí. Todo. A mí lo que me preocupa mucho es, bueno, no me preocupa porque no son mis clientes, pero hay cadenas comerciales de mucho renombre que tenían ya su stand de vapeadores, de accesorios para los mismos, y fue algo reciente. Yo no los había visto hasta hace un año, si no me equivoco, en donde literalmente montaron su stand para poner ahí todos los artículos que se relacionen con esto. Es que siento yo que a partir de unos meses para acá como que tomó más fuerza este tema. O sea, como que yo ya también he visto más personas con el vapeador. Y lo usan simplemente como por decir, ay, no quiero fumar cigarro, entonces esto me ayuda a irlo dejando. Pero sí, claro. Al contrario, les hace más daño. Yo creo. Independientemente del tema de la afectación que pudiera tener a la salud, digo, cada quien es libre de consumir y de hacer lo que guste, pero el hecho de que se prohíba no garantiza, y volvemos a lo mismo, que se vaya a acabar el consumo. Al contrario, abre una puerta muy grande a cosas que no vas a tener un control sobre ellas, ¿no? A no poder regular, a no poder inclusive imponer alguna especie de impuesto sobre este tipo de comercios, etcétera. He de decir que en las votaciones la mayoría de los grupos y partidos pues estuvieron de acuerdo. Pero pues qué te digo, es un tema directamente de legisladores. Sí. Y por ejemplo, si yo estoy en mi casa ya después de que está esta nueva reforma y yo traigo mi vapeador, ¿a mí me puede pasar algo aunque yo esté en mi casa? No, pues nadie te va a ver. Okay. O sea, a menos que lo hagas en un acto público y que puedan verte directamente que estás con el tema, pues no va a pasar nada. Hay personas que consumen alcohol a altas horas de la noche en su casa y no por eso se los van a llevar con un acto administrativo. O sea, depende también de la situación y de las circunstancias en la que estés utilizando este tipo de artículos, ¿no? Pues sí. Entonces, ya para finalizar, ¿algún tipo de recomendación que me dé sobre este tipo de nueva reforma? Pues que no adquieran vapeadores en ese entonces, o sea, cuando entre en vigor. Los que tienen, pues, consúmanlos normalmente. Extiéndalos inclusive lo más que puedan para que no se les acabe en cuanto esté la prohibición. Y estén muy atentos del panorama jurídico de lo que va a pasar en la entrada en vigor de esta reforma. Lo que sí es un hecho es que pues la prohibición va a estar de forma expresa, va a tardarse un poquito en que entre una regulación o en el que se armonicen las leyes para ver si va a haber alguna pena de prisión, si va a haber alguna falta administrativa, etcétera, pero pues hasta que no tengamos el contexto completo, seguimos en especulaciones. Sí. Y entonces pueden seguir disfrutando de sus vapeadores. Por el momento sí, al menos en estas fiestas decembrinas pueden hacerlo todavía. Las últimas veces. Sí. O guarden su reserva, digo, uno pueden guardarla también, sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Fue esto muy rápido, pero muchas gracias por resolver estas dudas que traíamos, porque aquí varios de mis compañeros son muy fans de
de los vapeadores. Entonces, creo que les va a interesar esta información. Quiero pensar que es por el estrés que manejan aquí, pero Pues, si no es así, pues ya Dios dirá. En tu salud lo hallarán. Nos vemos a la próxima. ¿Alguna red social donde te podamos encontrar? Rolando Soto en todas las redes sociales para servirles. Muy bien. A mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Giovanna Boone y hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Nos vemos a la próxima.